Queríamos empezar con el tema, una gran preocupación de la gente, que es el tema de la pandemia. Sí. O sea, estamos en un momento, tenemos una pandemia de cuarentena de más de 160 días. Hoy los datos nuevamente, 10.933 casos, y parece que esto no afloja. Vamos a empezar por corregir algunas cosas. Primero, no llevamos 160 días de cuarentena. La verdad no hay cuarentena. Ustedes vienen por la calle y ven todo lo que pasa. No hay cuarentena. La cuarentena... disculpe que lo interrumpa. La gente que hace cuarentena en serio dice, ¿por qué me dice el presidente que no hay cuarentena si yo no salgo de mi casa? No, eso es verdad. Hay mucha gente. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad. Eso no existe. Hay mucha gente que responsablemente se cuida y se queda en su casa. Y menos mal que es así, porque si no todo sería peor. Pero yo hoy anduve en la calle. El domingo estuve en la calle manejando mi auto y vi. Acá la gente sale y camina en la ciudad de Buenos Aires. La verdad hay un tránsito creciente. Pero me disculpa, mire, le voy a decir esto. Todo eso es cierto, pero también es cierto, si uno ve ocupación de subterráneos... No, los servicios públicos... Los servicios 6% nada más. Los transportes públicos, eso tiene que ver con una decisión del gobierno nacional también, que fue autorizar que el transporte público sea utilizado solo por los trabajadores esenciales. Por eso esenciales. digo, toda esa gente que falta de transporte público está haciendo cuarentena, no sé si toda, pero una gran parte. Una parte, no, pero volvamos a explicarnos. Sí. Cuarentena es quedarse encerrado en la casa. En todo caso diremos que un número X de gente, que no sabemos cuánto es, no va a trabajar. O va en su propio auto. Sí. O va a empresas que lo mandan a buscar en una combi, en un auto particular para que lo lleve. O sale de su casa y pasea por el barrio. Pero no digamos que esto es una cuarentena, porque seguimos confundiendo a la gente. Y yo creo que no hay que confundirle a la gente. Porque además creo que lo que más necesitamos es que la gente entienda que estemos en una situación de alto riesgo. De alto riesgo. Cuando viene este proceso de apertura que se fue dando crecientemente en muchos lugares del país y en la ciudad de Buenos Aires también, lo que eso genera en la gente es una sensación de relajamiento que es muy peligroso, porque el riesgo existe. Porque hay mucha gente que está contagiada y no lo sabe. Y se vincula con otros sin saber que está contagiada porque son asintomáticos. Y ese riesgo existe. Y uno puede ver muy fácilmente cómo lugares como Jujuy, que tuvieron más de 100 días sin un caso, hoy están estallados, sin terapias prácticamente, sin camas de terapia prácticamente libres. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que si tuviéramos 160 días de cuarentena real, no tendríamos ninguno de estos problemas. Pero, presidente, no fue un error suyo este último viernes. El anterior dijo, no hay cuarentena, prolongamos la cuarentena. Entonces, los que no salen... los que hablan de cuarentena son ustedes, yo no hablo de cuarentena. Digo, los que no salen dicen, bueno, si no hay cuarentena, salgo. Yo hablé de... no hay cuarentena. Yo insisto en este punto. Nosotros lo que pedimos es un aislamiento sanitario de aquellos que están en una situación de mayor debilidad. Los mayores de 65 años, las personas que tienen alguna enfermedad prevalente. El resto de la sociedad se mueve, sale. Digo esto porque si no seguimos confundiendo a la gente. Y la verdad es que está fenómeno que los diarios publiquen 160 días de cuarentena. Pero es mentira, es falso. Y precisamente, si tuviéramos cuarentena, seguramente no tendríamos ninguno de los problemas que estamos teniendo. Porque los problemas que estamos teniendo son derivados de la mayor circulación de la gente y del mayor contacto de la gente entre sí. Ahora, presidente, cuando ustedes hablan, hubo una flexibilización de hecho, ustedes ponen el foco en Capital. Ahora, los que yo no lo pongo en Capital. Yo cuento que hay muchos lugares del país donde la flexibilización existió y los resultados están a la vista. ¿Sabe para qué me refería? Los que vivimos en el conurbano fue... También. Hicieron punta en cuanto a flexibilizar. Pero ¿sabe quién empezó flexibilizando? La pobre gente que vive en los barrios humildes porque no podía quedarse en su casa. Porque esa fue la... Pero eso no fue así. Perdón, no quiero discutir. Yo vivo a 6 cuadras de donde se juntan 2 villas en Quilmes. No, pero voy a esto, Edgardo. No. Y la gente salía, pero perdón, pero no,
yo quiero no mezclar las cosas. Cuando nosotros propusimos al comienzo de la cuarentena, dijimos que en los barrios populares teníamos que propiciar algo que llamamos cuarentena comunitaria, que era tratar de no salir del barrio. Y efectivamente, la gente salía, esos sectores salían a la calle. Por necesidad. Por necesidad, porque había mucha gente que vivía en lugares muy reducidos, entonces necesitaban salir. Ahora, eso no es lo mismo que estamos viendo. No es lo mismo. Eso pasó. Y nosotros lo previmos. Lo llamamos cuarentena comunitaria. Y lo controlamos todo lo que pudimos. Inclusive cuando hubo picos, me acuerdo del barrio azul de Quilmes. De Quilmes a Avellaneda. Exactamente. A la parte de Avellaneda no tuvo tantos casos. Los casos precisamente tuvieron en la zona de Quilmes. Pues la zona de Avellaneda se urbanizó, la zona de Quilmes no. Y es donde más problemas hubo. Sin embargo, se trabajó muy bien y se controló muy bien. Y en el otro barrio de Quilmes, En Villa Itatí. en Villa Itatí pasó exactamente lo mismo. Como verá que no le miento. Es así, exactamente, no, por eso exactamente pasó lo mismo. Lo pudimos controlar. Ahora, ahí el problema era distinto. Yo lo que quiero que todos los argentinos entiendan, y por eso les pido, por ahí me pongo un poco más severo en el lenguaje. Hoy a la tarde tuve una reunión con el presidente de la Sociedad de Terapistas, Sí. que ayer hicieron pública una carta. Dura, ¿no? Y Algo asusta. muy dura, muy realista, no muy dura, muy realista, que es otra cosa distinta. Y invité enfermeras, invité ¿cómo se llama? Personal sanitario. Sí, todo el personal Instrumental. sanitario. Estuvo el director del Hospital Posadas. ¿Cómo se llaman los? ¿Instrumentadora? No, los que hacen terapia, los Kinesiólogos. kinesiólogos. Ah. Los kinesiólogos vinieron, me explicaron, porque los kinesiólogos son personas muy importantes en la Recuperación. y en la terapia, en la atención de la terapia intensiva. Y todos tuvieron la misma mirada que el presidente de la Sociedad de Terapistas. Digo esto porque yo quiero llamar la atención de la gente. Y quiero que seamos solidarios con esa gente, No. porque esa gente está exponiéndose todos los días. Y la verdad yo noto que hay cierto relajamiento social que no mide las consecuencias. No está midiendo las consecuencias. Y de verdad, días atrás estuve con el gobernador Morales, con el gobernador Suárez, con el gobernador de Valdés de Corrientes. Los tres me plantearon la preocupación de lo que pasa en el interior del país. Ahora, ¿y qué se va a hacer? Porque también es cierto que es como que el gobierno, o desde el gobierno, o desde los gobiernos, también se relajaron. Diciendo, bueno, hay un dato, si esto es así, dejemos no, de hay seguir un así. dato, hay como diferentes datos como para considerar. Hay un dato que en realidad a la gente le cuesta estar en su casa y no salir. Sí, está el tema Y económico. es natural, ¿no? es natural. Hay mucha gente que tiene que salir para tener su comercio y hay una... Ellos lo necesitan y es muy razonable todo eso. Hay también una prédica, porque uno de los grandes problemas que tuvo en la Argentina la pandemia es que se politizó. Y la oposición y muchos factores de poder la utilizaron como un mecanismo de ataque al gobierno y de repente nosotros nos convertimos en personajes insensibles que queremos tener a la gente encerrada. E inventaron la imbecilidad del enamoramiento en la cuarentena. ¿Quién se puede enamorar de eso? ¿Qué presidente es feliz con una cuarentena? Nadie. ¿Qué presidente es feliz con una economía paralizada? Nadie puede ganar con eso. Pero insistieron, pusieron ese mensaje y hubo gente que la terminó creyendo. Hubo después los otros, ¿no? Los que ya están naturalmente alterados y dicen que soy socio de Soros, que tengo un negocio con Bill Gates, los terraplanistas Ahora, de la pandemia. Pero como digamos, digo yo. acá hay un hecho concreto, que es desde la semana pasada estamos arriba de 10.000 casos, hoy 10.900 casos, 10.933. 147 muertos. Que
va a hacer el gobierno? ¿Puede haber botón rojo, como usted dijo? ¿Se puede aplicar? Sí, claro que sí, porque yo no voy a hacer que no voy a dejar que todo el esfuerzo que se hizo se pierda. Porque el esfuerzo lo hicimos todos, no lo hice yo, lo hicimos todos. Lo hicieron todos los médicos, las enfermeras, los kinesiólogos que estuvieron viéndome hoy. Y los cientos de enfermeros, médicos, médicas, enfermeras, kinesiólogos, kinesiólogas que se enfermaron trabajando. Es decir, y que todo lo vamos a tirar por la borda. Puede haber medidas, usted está evaluando medidas yo lo dije el primer día y en eso no he cambiado. Para mí lo más importante es que la gente tenga la posibilidad de ser atendida en un hospital si es que se enferma. Y hay muchos lugares donde la situación de utilización de las camas de terapia intensiva ha crecido significativamente. Y yo no voy a permitir que esa situación llegue a un punto de colapso. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. ¿Va a esperar el 20 de septiembre o puede ser antes? No sé. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Yo estoy siguiendo esto día a día. Y estoy siguiendo cómo están las camas en todos lados día a día. Cómo están las camas de terapia en cada lugar. El lunes viajo a Mendoza, voy allí a ver cómo podemos ayudar al gobernador y a los mendocinos a pasar este momento. El gobernador ya tomó medidas restrictivas, había flexibilizado, se vio obligado a tomar medidas restrictivas. El resultado fue también una queja de parte de la sociedad. La verdad es que hay que entender que estamos en una pandemia, que no la eligió nadie, que es lo que nos tocó y que la única forma que conocemos para combatirla es aislarnos. Presidente, hasta ahora los gobernadores toman de forma unilateral el hecho de avanzar o retroceder de fase. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires pasa con el conurbano y pasa con el interior de la provincia. ¿Usted está pensando en tomar una medida que abarque a todo el país o que sigan así? Yo voy a seguir hablando con todos los gobernadores. Lo que yo veo es que los gobernadores ahora tienen una perspectiva distinta a la que tenían hace un mes y medio atrás. El problema ha trascendido al AMBA. Esto es lo que se ve claramente. Se ve claramente. Se ve en Rosario, se ve en Entre Ríos, se ve en Córdoba, se ve en Mendoza, se ve en Jujuy, se ve en Salta. En algún lugar donde cuando empezó el problema a manifestarse nosotros pudimos actuar rápidamente y teníamos muchos recursos además profesionales para poder ayudar, que fue el Chaco, logramos contenerlo inmediatamente. Y el Chaco hoy tiene más o menos una meseta en el orden de 50 casos diarios. Y está muy contenido y muy... Ahora, en esta situación crítica que estamos viendo hoy, ¿no? Porque es cierto, el tema de las camas de terapia intensiva siempre fue el objetivo. ¿No es una como chiquilinada política esto de echarle la culpa a Rodríguez Larreta y ese tipo de cosas? ¿Quién echó la culpa? Bueno, hay como una onda del gobierno, sobre todo el gobierno de la provincia, le echa la culpa, dice, la culpa es que abre Rodríguez Larreta. Lo que yo le escucho... Porque la situación es grave. Lo que escucho decir los intendentes y de Axel, y que algún grado de razón le cabe, es que en la economía hay algo que se llama el efecto demostración, que es lo que pasa en algún lugar, empieza a repetirse en otros mercados. Acá el efecto de demostración de la ciudad de Buenos Aires repercute muy negativamente sobre la provincia. Porque ¿cómo le explico yo al intendente de Vicente López que mantenga cerrados los comercios si cruzando la General Paz está todo abierto? ¿Cómo se lo explico al intendente de La Matanza? ¿Cómo se lo explico? Bueno, los intendentes dicen... acompañemos, ya no podemos volver a cerrar los comercios, tratemos de ayudar... Pero no es un problema de cerrarlo, nadie quiere cerrar nada. Además, también ordenemos las cosas porque si no, la economía, la actividad industrial medida por consumo energético hoy está igual que el mismo día de la pandemia, que empezó la cuarentena, 19 de marzo creo que fue, está igual. El consumo es más alto. La economía se está moviendo, eso está pasando. Pero el INDEC no dice eso, en los últimos datos, en relación al año pasado, una caída del 12%, ¿no? No, pero la caída de la economía sí, eso es otra cosa. La caída de la economía es otra cosa, estoy hablando de la actividad industrial y de cómo fue el uso de la energía respecto de la actividad industrial. Hoy se consume
la misma energía para producción industrial que se consumía el 19 de marzo. Esto es lo que estoy diciendo. Y el consumo es más alto que el que había en marzo. Entonces, lo que quiero significar es que eso, de algún modo logramos hacerlo, preservando muchas cosas. Por ejemplo, las industrias pudieron funcionar respetando protocolos y prácticamente no hubo ningún desaguisado en ninguna industria. Eso es cierto. Eso es cierto, eso ha pasado. Ahora, no es lo mismo una industria que un comercio. Porque en una industria finalmente hay una cantidad de gente, de recursos humanos, que diariamente van, salen, pero es un grupo que de algún modo es controlable. En un comercio no es así, porque entra y sale gente que la vemos entrar y la vemos nunca más, cuando en el momento que sale. Entonces, esas cosas me parece a mí que hay que tenerlas muy en cuenta, muy en cuenta. Y yo insisto, hay que prestar atención, porque inclusive en la ciudad de Buenos Aires, y esto no es contra Horacio Rodríguez Larreta, porque yo me quejo de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires, toda mi vida me quejé de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires, parece que la culpa es de... porteño usted, ¿eh? Soy porteño y siempre me quejé. Soy porteño y siempre me quejé. Pero la verdad es que la opulencia de la ciudad de Buenos Aires no es producto de los 4 años de Horacio Rodríguez Larreta. Es una historia de un país que se concentró en el puerto de Buenos Aires, es esta la historia.